No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Y hoy quisimos tener con nosotros a uno de nuestros abogados de mayor confianza y credibilidad, el doctor Francisco Álvarez Martínez. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. No podíamos dejar de tenerlo usted hoy acá, viendo las portadas de todos los periódicos de hoy, haciendo referencia a la promulgación por parte del presidente Abinader de este nuevo Código Penal. La pregunta más básica de todas y que por la que comenzaría cualquier comunicador o periodista, doctor. ¿Es bueno el nuevo Código Penal? Bueno, la verdad es, y yo sé que esto hay que comentarlo con mucho cuidado para evitar el linchamiento. Nosotros tenemos una pieza que tiene por lo menos algunos 30 tipos penales nuevos, que no son un capricho, sino que era o ha sido un clamor de la sociedad, a veces sin saberlo, durante muchísimos años. ¿Por qué digo a veces sin saberlo? Porque este es uno de los pocos códigos, creo yo, que aunque obviamente tiene una inspiración extranjera como todo, ha sido más o menos trabajado para que funcione localmente. Le voy a poner un ejemplo. Uno de los tipos penales que a mí me parece ilustran mejor lo que es el Código Penal es la tipificación de los disparos al aire, que son un gran problema, que tenemos décadas sufriendo consecuencias de que al dominicano, desde que se ha dado trago, se cree Tiro Loco Magro, que unos muñequitos, no sé si ustedes lo llegaron a ver. Trueno, junto con Pepe Trueno. Exactamente. Entonces, a mí me parece que decir que el código es malo o es un retroceso, para mí es una declaración difícil de digerir. Incluso ayer yo tuve una discusión en un grupo donde estaba Máximo, donde yo estaba un poco, incluso hasta molesto, diría yo, porque se estaba diciendo como que el código venía a reprimir y a retrotraernos al siglo XIX, lo cual no es verdad. Pero ahí era que estábamos. No, estábamos en el 18. Estábamos en el 18. Ya tú sabes. No, en el 18. Ahora, lo que sucede es, y aquí entonces ya sí yo tengo una crítica puntual, que dentro de las promesas que en su momento el gobierno hizo cuando no era gobierno, estaba el de promover la agenda legislativa que buscara, vamos a decir que introducir las 3 causales como eximente al aborto, lo que iba a generar una protección estatal a la mujer que necesita abortar. ¿Por qué digo eso? Porque hoy día aquí se aborta igualito, pero cuesta y no es gratis. Entonces, si ya la ley lo protege, entonces de una forma u otra el Estado puede a las personas que lo necesiten, o barato o gratis, darle el servicio, que es lo que ahora mismo no tenemos, y por eso la mujer pobre necesariamente cuando tiene que abortar, tiene que beberse una cosa rara, tiene que hacerse algo que probablemente termina haciéndole daño o matándola. Sí. Y ese clamor social... Que no es que no hay aborto, es que pocos tienen acceso por los recursos. No, y que hay una discusión técnica, y ni me voy a meter ahí porque yo no soy médico, aunque lo escuché de un médico que respeto mucho, es la diferencia entre aborto y desembarazo. O sea, aquí nosotros tenemos gente que tiene un bebé que es inviable para la vida de la madre a los 5 meses y ¿qué hacen? Producen el embarazo y tratan de salvarlo los dos. Eso pasa aquí todos los días. No solamente en clase alta. Sí, no, en todos los hospitales. Pero esa discusión no se tuvo desde el punto de vista médico-científico, porque también, y ya ahí lo digo personalmente, creo que nos fijamos en las 3 causales. Sí. En vez de discutir, por ejemplo, qué son las 3 causales. Yo decía, como abogado, ok, vamos a suponer que se incluye una disposición que dice que en caso de violación sexual, la madre puede abortar. Yo decía, pero ¿cómo eso se acredita? O sea, la mujer dice, me violaron y ya hay que sacarle el niño. O tiene que ir a la fiscalía. El fiscal tiene que hacer con un médico un estudio, pero ¿cómo tú diferencias una relación fuerte, para ponerlo en un lenguaje llano para mañana, y una violación sexual? O sea, yo he trabajado casos de violación y de verdad los médicos no necesariamente te pueden decir si fue una violación o si fue una relación consentida con cierta intensidad. Entonces, tiene que ir a un juez, coño, pero el juez te va a durar 1 mes y medio, 1 mes para fallar, ya después quizás es muy... Entonces, esa discusión no se tuvo. No se tuvo, tienes razón. Y por eso yo decía
que se perdió todos estos años sin discutir el cómo. Y yo decía, que lo dije ayer en un grupo, yo decía, óigame, si yo fuera de lo que estoy proponiendo eso, yo agarro un legislador, que hay muchos que quieren. Sí. Fulano, vamos a hacer un proyecto de ley. Como esta gente va a pasar el código, vamos a hacer un proyecto de ley, vamos a comérnoslo. Taca, y redacta un proyecto de ley que te diga el qué, el cómo y el cuándo. Y que te genere esa discusión que no se tuvo en el Congreso, Claro. desde un punto de vista objetivo. Y lo deposito. Y ese legislador, que eso lo rechacen. Pero ya ahí la discusión se está teniendo con algo posible, Claro. porque las 3 causales, como se tuvo la discusión, es como cuando yo digo que quiero la paz mundial o una persona dice que quiere curar el cáncer. O sea, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Una discusión Claro. de vieja de patio, Claro. las 3 causales. Pero entonces, el problema está, y ahí yo vuelvo de nuevo a lo que dije al inicio, en que hubo una instrumentalización de la discusión de parte del gobierno cuando era oposición. Y ese es el grave peligro de cuando uno toma un tema social y lo usa como bandera en la política. Porque la sociedad después se montó contigo en ese tren, pero después quiere llegar a donde tú le dijiste que iba a llegar. Y cuando tú no llegas, se siente rechazada y la discusión no se tiene porque está ofendida. Entonces, para mí, quitando ese tema del medio, que tiene una importancia social, que es necesario abordar ya, y por eso la ley tiene una vacación de 12 meses, mucha gente la ve larga, yo la veo corta, desde el punto de vista, la de la ley de compra fue de 6 meses, la del DNI creo que fue un año también, la de... No, la del DNI fue aplicación inmediata. no, la de... Wow, ¿cuál fue la que fue un año? La que el Ministerio Público, que hablamos mucho... A mí esta me pareció, mío, ¿cómo creo que ha sido la más larga. Y a propósito, Franchi, ¿qué implicaciones tiene esto de tener un año para poder llevar a cabo Las implicaciones la son implicación? muy, muy básicas. En este año se le va a entrar toda esa gente que no está de acuerdo, le va a entrar en el Tribunal Constitucional. 1, 2. Muchos legisladores van Hay a hacer... asidero constitucional para hacerlo. Pero no por los causales. Ya es una discusión en la que... Porque yo eso lo veo más como un punto de vista. O sea, yo tengo abogados que respeto mucho, que tienen un punto de vista y yo tengo otro. Pero la Donde ley... hay 2 abogados, mínimo hay 3 5 puntos de opiniones, vista. mínimo. Sí. Ahora bien, para mí, el código tiene serios problemas. Y yo voy a poner un ejemplo con algo que a mí me ha llamado mucho la atención y no he sabido ni cómo escribirlo. Porque la verdad que es un tema que no sé ni cómo abordarlo. El cúmulo de penas hasta 60 años. Sí. Eso es algo que para mí es inconstitucional. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si tú lees nuestra Constitución y tú lees, digamos que el menú legislativo que nosotros tenemos aprobado en la República Dominicana y todo lo que nosotros hemos hecho en esa materia desde el principio hasta hoy, nosotros tenemos un régimen penitenciario y un sistema penal organizado a la reinserción eventual del individuo. En teoría, ¿verdad? Porque sabemos que tuvo una cárcel y lo menos que uno Claro. puede ver es eso. Escuela de Pero delincuentes. eso es lo que se busca, es el espíritu Exacto. del legislador. Entonces, cuando tú me dices a mí que posiblemente una persona que supuestamente estafó, vamos a poner un ejemplo, a Mantequilla. 15, vamos a poner un ejemplo como el de Mantequilla, o alguien que haya estafado vendiéndole 15 apartamentos, el mismo apartamento a 15 gente. Pero el de mantequilla me gusta más, el de bienes raíces. No, yo te digo porque el de Mantequilla yo creo que al final salió también, está Sí, tipificado él. sí. El de Mantequilla a mí me gustó porque está tipificado. Pero ese de la estafa, por ejemplo, inmobiliaria, una persona que haya engañado a 15 individuos, Ujú. y vamos a suponer que la pena impone sean 2 años, a esa persona le pudieran meter 30 años. Señores, 30 años es la mitad de una vida, de una vida productiva. Suponiendo que tenga ya mínimo 18, 20 años, tú le metes 30 años, a la persona que salga de ahí no va a poder reinsertarse a la sociedad porque literalmente su entorno va a ser otro. Claro, claro. Entonces, el problema está en que se llamó tanto ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, que ahora que lo tenemos aquí la gente no lo está entendiendo porque la gente cree que esto es para los casos famosos, como el de Mantequilla. Señores, esto se va a aplicar en los tribunales, en los casos que nadie ve, que nada más lo sufre la gente que está involucrada todos los días. Todos. Y a una gente que antes le podían caer 2 o 3 años, que son suficientes para que un ser decente se recomponga, tú le vas a meter 15, 20 y 30 años.
que ya eso es una condena de muerte social. Entonces, número uno, sale esa gente de la cárcel que no tenía nada cuando entró y ahora tiene menos. ¿Qué hace? Busca trabajo, ¿y quién lo va a contratar? No tiene experiencia en nada. Ah, no, pero hay modelos penitenciarios. Sí, hay modelos penitenciarios que tú sales licenciado, pero esos son 2 o 3. Entonces, para mí, por ejemplo, es un elemento que cuando choque en el TC, yo creo genuinamente que no va a sobrevivir. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el TC o que yo esperaría que hiciera el TC? No va a decir que el código es inconstitucional, va a decir que esa es disposición del código. Y va a sugerir, como hace que nadie le hace caso a veces, va a sugerir a los legisladores, mira, modifica esto y quizá le dice lo que ellos entienden que debe poner. Ahora, yo te voy a decir una lista de tipos penales que yo hice, que son los que a mí me gustan, que me parece que son buenos. Por ejemplo. Número 1. Vamos a ver. Coño, se me fue. A ver qué tiene por ahí, Franchi. Mira, esa parte de del cúmulo de penas no lo habíamos visto, la verdad, porque siempre se quedan los ejemplos en el homicidio. Pero ese tipo de... Pero entonces, ¿qué sugerirías con respecto a eso del cúmulo de penas? Y mientras tú buscas, No, ¿qué sugerirías? ¿Que el cúmulo de penas sirva para algunos delitos? Para mí el cúmulo de pena debe ser hasta 30 años. O 40, y que entonces, es la pena máxima. pero entonces, por ejemplo, delitos como el de, digamos, tan terroríficos como el del chamán. Chamán Chakra. ¿Ese cuál es? Ese asesinó. Sí, ya, claro. Y que lo tenía como en la como casa. que Ajá. 30 no es suficiente. Bueno, pero ese es un caso. Eso es un caso, señores, de película. Pero nosotros no podemos legislar por un caso. Nosotros tenemos que saber que ahí va el que se ha robado 3 baterías, que a veces lo hace por necesidad, que no está bien, pero es una razón social distinta. Pero, por ejemplo, dentro de los delitos no está así. Homicidio, asesinato, tanto, o sea... Sí, pero el que lo agarran con que se robó 10 baterías por 2, imagínate que la pena máxima es 2 años, le toca la pena personas máxima. diferentes. Son 20 años. Pero te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos un delito que no estaba tipificado, o sí estaba, pero no valía la pena. La mayoría de las tiendas de este país sufre muchísimos microrrobos. Pero microrrobos te estoy hablando cajita de caldito de pollo, por decir algo, ¿verdad? Sí. Pero cuando tú atrapas a esa gente, llevarla, procesarla, por robarse una caja o varias cajas de caldito de pollo, eso no tiene sentido. Y esa persona se va, pero lo va haciendo así en 10, 15, 20, 30 tiendas del país y todos los días porque se convierte en un sistema. Es más, hasta se recluta gente para que salgan 10 a hacer lo mismo. No, y a veces menores de edad. Las tiendas no pueden hacer nada. Ahora, cuando tú tienes cúmulo de penas, como pasa en Estados Unidos... En Estados Unidos tú vas... En este momento Estados Unidos con los microrrobos no es el mejor ejemplo. No, pero en Estados Unidos la ley, tú vas y robas, no hay problema. Y tú robas, hasta que te encuentran 10 veces. A las 10 veces te someten. Miren, porque entonces ahí sí hay una... reincidencia en el crimen. Claro, además hay un cúmulo de pena. Además hay un cúmulo de pena. Lo que pasa es que no es lo mismo tú tener una gente que en un mismo evento robó, mató y secuestró. Para poner un ejemplo de película, ¿verdad? Y que tú le sumes esas 3 penas, que una gente que entró aquí nos robó a nosotros y entonces tenga 3 condenas por robo, 6 condenas por robo diferentes. Eso puede traducirse a que lo que hubiese sido una condenita de 1 año, año y medio, 2 años, se vuelve en una de 10, 12, 13 años que eventualmente te limita la capacidad del Estado reformar a un individuo. Y ya encontré la lista. Número 1, hay una reingeniería en materia de corrupción administrativa. A mí me invitaron a un panel la semana antepasada de compra y contratación y yo decía que se está poniendo muy difícil al contratista o al supridor del Estado hacerlo, porque ahora mismo cualquier cosa puede ser un tipo penal y va a depender de quién lo quiera decir. Porque hoy yo licito con Máximo, que es ministro, y Máximo mañana se va y viene fulano que es de otro partido y quiere quitarme a mí. Francisco hizo tal cosa, pero yo no hice nada de eso, pero la descripción lo aguanta, porque es muy general. Es muy ambiguo. Es muy general. Yo te voy a poner un ejemplo. El artículo 290. El funcionario o servidor público que en ocasión del ejercicio de sus funciones transmite un contrato sabiendo de que éste no cumple con los requisitos legales esenciales, será sancionado de 5 a 10 años de prisión. Número 1. A sabiendas. A sabiendas. Entonces, Máximo es director de la unidad de compra y contrataciones, pero yo soy el encargado de revisar que la opinión de fulano estaba bien. Máximo se lleva de mí, porque yo le paso esto, aquí está, director.
Máximo ya pudiera caer preso 10 o 5 o 10 años sencillamente porque la ley no es lo suficientemente estricta en eso, pero la ley de compra nueva tiene otras disposiciones que chocan con eso. Entonces, atentado doloso contra la vida, ese artículo para mí se modificó a raíz de la tragedia del Jet Set, porque ese artículo que es se nota muy específico. El 112 te hace una abstracción incluso de la cantidad de personas que mueren. Te dice, si muere una persona, 5 años. Si mueren de 2 a 5, 10 años. Y si mueren más de 5, bueno, exacto, de 2 a 5, de 5 a 10 y de 2 a 5 y de 5 para allá 10. Entonces, para mí que eso es una respuesta también a un clamor que en su momento hubo, que a mí me hace sentido. Claro. La capacidad del juez graduar la pena en base al impacto de ese evento. Esto es algo que se le debe organizar, se le debe agradecer a un reporte de investigación que se hizo muy famoso hace un par de años, que es la imitación de títulos falsos y las certificaciones falsas. Ay, sí. Que gente que se invente un título, lo falsifique y arranca a consultar a pacientes. La certificación médica falsa, aquí nosotros, Máximo tiene un médico que tú le dices, mira, ponme una licencia ahí de una semana que necesito un descansito y te lo hacen, eso también ya está tipificado. La imputación falsa, que es un grave hecho que todos los días aquí se hace. O sea, aquí yo quiero quitarle un negocio a Chaljú y yo agarro y le digo a Máximo, métele una querella de robo, después resolvemos. Y a él voy y le digo, oye, Máximo te quita eso, suelta ese negocio, que tú ahí no buscas nada y qué sé yo qué. Y eso se hace todos los días aquí. O sea, se instrumentaliza la justicia para generar otros elementos. Y eso está tipificado, que antes no lo estaba. Estafa judicial. Señores, en el año 2019, yo representando un querido cliente, tuve que hacer una querella de 84 páginas, nada más justificando, trayendo de España e interpretando la estafa judicial, porque aquí no estaba, no está. Uy. Aquí ya está. Eso es cuando tú engañas a un tribunal, básicamente. Claro. O sea, yo voy al juez y yo lo hago creer por las razones que sea que Máximo es malo y en verdad eso era mentira y yo engañé al juez. Entonces, eso está penalizado. Eso está penalizado. El ocultamiento de pruebas, que aquí entre el Ministerio Público, Francisco, y yo escondo el celular de Máximo, porque ahí era que él tenía la transacción. No, yo no sé. Ya yo estoy feo ahí también. Antes y ojo, no. Está implicado. Y ahí hay un problema porque también eso es algo que, dependiendo de qué Ministerio Público sea, también se puede usar como una forma de amedrentar. Claro. Ocultamiento de pruebas, ¿qué es eso? Cualquier cosa. Entonces, tú no me dijiste dónde él estaba, pero yo no sabía. ¿Y cómo tú sabes que yo sabía? O por él te había dicho que iba la semana pasada para tal sitio. Y en cuanto, como mencionas al Ministerio Público, el tema de las negociaciones del Ministerio con los imputados, ¿hay algún No, porque eso ya del procesal? Eso es del procesal. Que estamos a ley a tiro de GIDE que se tenga, porque creo que en diciembre en que fallece esa ley, la denegación de justicia. ¿Qué es denegación de justicia? Denegación de justicia es cuando tú vas al juez y el juez no te resuelve tu problema, que no falla. Hay veces que tú vas con un casito que uno desde afuera dice que se pudiera resolver en un mes y te duran año y medio. ¿Cómo impacta eso a la cantidad de presos preventivos que tenemos en el Bueno, país? eso es una muy buena pregunta. Porque un preso preventivo que tú le digas 3 meses de prisión preventiva en un caso de droga donde le agarraron qué sé yo cuántos gramos de algo, señores, eso es un caso que en mes y medio se debe tener una sentencia definitiva y una acusación. Claro. Porque, ojo, esto está dirigido a los jueces. Pero yo puedo hacer una interpretación al Ministerio Público, porque el Ministerio Público, en casos como ese, a veces te dura los 3 meses para depositarte una acusación. O sea, tú tienes 3 meses preso con una acusación que al final puede tener 8 o 9 páginas, que se nota que no se hizo rápido, no porque la acusación es compleja, sino porque el Ministerio Público tenía demasiados casos, que es una realidad. Y la mora judicial también. Y entonces después llega un juez a barajarse 6 meses, 8 meses. ¿Y tú ahí? Entonces aquí hay un artículo que te pone eso sobre la mesa. La abstención de denuncia. A ese yo le tengo miedo si yo fuera funcionario. ¿Por qué? Oigan lo que dice ese, que te lo Vamos voy a abrir para leerlo. Quien teniendo conocimiento de la ocurrencia de una infracción en ocasión del ejercicio de una función pública, o sea, esto va dirigido al funcionario, o que teniendo la obligación de hacerlo, ya eso va dirigido al rol institucional de una persona. Fuera de los casos previstos en el Código Procesal Penal de la República Dominicana, porque hay por ejemplo, si hay un colaborador, no denunció porque colaboró, será sancionado con 1 o 2 años de prisión
y multa de 3 a 6 salarios mínimos. O sea, eso es quien no denuncia a la autoridad pública competente. Quien Si sabiendo yo sé que algo, Máximo está cometiendo un delito de corrupción y no lo dice, pero Usted- por ejemplo, y si Pero yo qué lo barbaridad. sé, pero no tengo prueba. bueno, pero es que el tema, la denuncia, el querellamiento Pero ¿qué es lo que es- yo voy a denunciar si no tengo pero, prueba? pero ahí voy. La diferencia entre querella y denuncia es que en la querella el código te exige qué, cómo, cuándo, dónde y quién. Tú tienes que decir, fulano me robó la llave. La denuncia es, me robaron la llave. Y eso en teoría, eso apodera a la autoridad, investiga, y si no encuentra algo, pues genial, no hay sanción, porque tú incluso le estás diciendo por la figura de la denuncia que tú no estás seguro de lo que está pasando. Pero ese artículo, la querella, tú señalas. si la querella, si tú no dices quién fue, cómo y lo pruebas, te la declaran inadmisible. La denuncia no, la denuncia Ya. es un instrumento tú más puedes laxo. denunciar, Exacto. pero bueno. Miren, la complicidad en estafas piramidales es algo muy interesante, porque en el mismo caso de Mantequilla, se mostraban muchas figuras públicas Haciéndole anuncios. haciéndole anuncios porque le había ido bien. Entonces, ya yo decía en mi cabeza, óyeme, no es lo mismo que salga Mantequilla, un tigre que nadie conoce, habla a que salga fulano de tal, un tigre reconocido que tiene sus seguidores. Claro. De ahí es que viene la responsabilidad del periodismo, que cuando tú dices algo, ustedes tienen aquí gente que todos los días lo oye, independientemente de quién vengan o de lo que digan. Sí. Entonces, yo por eso le digo, al final del día, ahora también está tipificado que el que le haga el coro a un Mantequilla y por ahí entonces caiga gente, esa persona también está tipificado su comportamiento. O sea, está Eso- también la responsabilidad del que le entregan Del a que promover difunde. algo, porque hay casos de gente que lo han puesto de que a vender boletas de concierto y Eso pasó. Eso pasó hace 1 año y medio, 2 años. Pusieron una influencer, era un par de influencers a promover un concierto, a vender unas boletas y al final a esas personas las estafaron. Y en cuanto al tema de los comunicadores, que ayer rodó mucho una bola, de que en de la sí. tipificación de que tú no puedes decirle puedes hablar mal de un ladrón funcionario. o de un funcionario. Mira, yo te voy a decir algo. Ese artículo a mí no me gusta. Yo creo que también es uno de los que puede tener problemas con el Tribunal Constitucional, porque esa línea fina de la libertad de expresión, aquí se tipifica con un elemento, estoy haciendo una valoración personal, con un elemento subjetivo implícito. Es decir, hoy día, lo que está haciendo Faride con Ángel Martínez y la Torita es ejerciendo su derecho. Ella tiene la ley que dice lo que pasa cuando alguien en ese sentido se excede. En este caso, cuando tú lees ese artículo, creo que el 310 o 300 y pico, que describe un comportamiento que parecería ser el que aquí uno libremente puede hacer. Porque yo aquí puedo decir, no, el funcionario fulano parece que se está robando los cuartos porque tiene la calle desbaratada, por ejemplo. Ese comentario no lleva real y efectivamente una imputación. Es más, nosotros los dominicanos tendemos a hablar así. Entonces, Ese es el ultraje. ¿qué está haciendo, por ejemplo, ahora mismo Faride y un grupo de gente que se sumó? Que lo discutíamos el otro día, de que para mí eso es un gran movimiento. O sea, vamos a sanear el panorama, el paladar, vamos a llamarle periodístico por ser bien benévolo. Ellos están ejerciendo su derecho cuando alguien se excede, pero se prueba que se excedió sabiendo que era mentira. Y sabiendo que no era un ejercicio periodístico real, sino que lo que estaba buscando era otra cosa. ¿Qué cosa? Depende de cada caso. Ahora, en este escenario, el ultraje, que me parece que el artículo 310, Perdón, ¿tú lo tienes ahí? Está el artículo 309 que dice amenaza e intimidación contra funcionario público. Quien profiera amenazas o lleve a cabo cualquier acto de intimidación contra un funcionario o servidor público con el propósito de que éste cumpla o se abstenga de ejecutar un acto constitucional con sus funciones o para que éste se prevalezca de sus atribuciones. No, ese es el ultraje. Es el 310. Que, El 310, oye lo que ultraje. dice. El hecho de pronunciar palabras o amenazas o enviar escrito, imagen o cualquier tipo de objeto o hacer gestos de modo no público, pero de carácter contrario a la dignidad personal y a la de las funciones públicas que desempeñan. Óyeme, público. eso es cualquier cosa. Es un tipo penal abierto en el sentido de que quien lo quiere interpretar de una u otra forma lo va a poder hacer. Y hay funcionarios con la epidermis sensible. Exacto, y ahí yo le voy a decir lo que yo creo que va a 15 días pasar. a 1 año de prisión. Ahí va a pasar que mucha gente va a comenzar a ejercitar ese artículo en los tribunales y los jueces son los que van a tener
que su tabla, ellos van a hacer su tabla. Y eso es traumático porque cuando tú no tienes bien descrito cuál es el comportamiento a ser sancionado, entonces entramos al plano de la interpretación jurisdiccional que tiende a ser en materia penal no lo que uno busca, sino una solución a algo que no pudo haber sido previsto. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener muchos tribunales llenos de acciones de esa naturaleza que van a tener que hacer su tabla. Pero en lo que la tabla se hace, mucha gente va a salir bien complicada. Claro. Porque cuando no hay tabla, eso parece como cuando uno ve los gráficos de cómo va el dólar y esa cosa, que uno ni lo entiende y parece un garabato de un niño. Así mismo va a estar esa tabla. Dios mío. Doctor, ¿usted no puede deshacer el compromiso que tiene ahora? No, ya el cliente me está llamando, que es donde yo estoy, asustado. Está asustado. Nos quedamos... ¿Ese cliente habló mal de un funcionario? Nos quedamos cojos, pero bueno, esto estoy seguro que va a pasar muchos días en que seguiremos analizando, discutiendo y opinando alrededor de este Código Penal promulgado ayer. Doctor, gracias por su presencia. No, gracias a ustedes por la invitación, un placer. Siempre. Y avísenos cuándo puede volver para continuar. Cuente con eso. Amigos, el doctor Francisco Álvarez Martínez con nosotros analizando parte de lo incluido en el Código Penal recientemente promulgado ayer, más bien, por el presidente Luis Abinader. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.